Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos y darles la bienvenida a este conversatorio sobre el futuro de los medios digitales deportivos, organizado desde México por Apuntes de Rabona y desde Argentina por DETACO, medio digital deportivo hecho por mujeres. El coronavirus cambió completamente cualquier planificación que hayamos hecho en nuestras vidas y laboralmente a los que estamos involucrados en el deporte nos pegó mucho más con la suspensión de todas las competencias. A periodistas y medios especialmente nos ha afectado falta de trabajo por no haber eventos que cubrir, y en otros porque debido a esta falta de competencias se hizo mucho más difícil generar contenido. La atención del público también estaba en la contingencia, la pandemia, el autocuidado. Muchos auspiciadores comenzaron sus patrocinios y el público no tenía mucho que consumir. Para sobrevivir a todo esto no hay otra manera que adaptarse, sobre todo porque ya de por sí es muy difícil para un medio independiente despegar, mantenerse, más ahora una crisis mundial de esta magnitud. Para saber sus experiencias particulares, cómo lo vivieron, cómo reaccionaron, qué aprendizajes han integrado, tenemos esta tarde la mañana para otros, una alineación espectacular. Y bueno, dependiendo de dónde nos estén viendo, recién comenzando el día o en el medio de él, podrán ver cómo estos medios nos expondrán, digo, su caso, a través de fundadores e integrantes de estos medios, los más importantes medios digitales deportivos de Hispanoamérica, como por ejemplo de Chalaca, de Perú, también Esfera Sports, desde España, Juez Central, Apuntes de Rabona y Campeonas MX de México, por cierto. Y antes de presentar a nuestra primera charla, los voy a participar de esta conversación en redes sociales con el hashtag, ustedes saben, numeral FMD, es el futuro de los medios digitales 2020. MD 2020 es el hashtag, así es que durante el desarrollo del programa, ustedes como público podrán hacer sus preguntas y al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Y si por algún motivo tienen que salir antes del término de la transmisión, no se preocupen porque el evento va a quedar grabado para que ustedes lo puedan ver posteriormente a su propio tiempo. Así es que vamos a comenzar entonces, los invito nuevamente, el hashtag ya lo saben, para que participen en redes sociales FMD 2020 y vamos a comenzar con nuestros anfitriones. Apuntes de Rabona, medio digital mexicano especializado en cultura. Desde 2016 cuentan historias relevantes para poder entender el mundo desde el fútbol. En redes los pueden encontrar siempre como en Instagram, también en Facebook. Quien hace la presentación para comenzar este conversatorio sobre el futuro de los medios digitales deportivos es Diego Andrade, licenciado en Filosofía y también el director editorial de Apuntes de Rabona. Así es que bienvenidos todos, bienvenido Diego. Comenzamos con este conversatorio sobre el futuro de los medios digitales deportivos. Hola Ceci, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias también a Martín del Campo de Apuntes y a Verónica Chatelo de DETACO que organizaron esto y a los demás medios que nos acompañan, que están en esta charla. Muchas gracias por estar acá. Pues la verdad es que esto empezó, el conversatorio, la idea salió porque a mediados de abril Google lanzó un fondo de ayuda de emergencia para medios independientes, un fondo de ayuda para medios relativamente pequeños que emplearan entre 2 y 100 personas para apoyarlos con dinero, para darles un desembolso directo. Yo me metí a la convocatoria súper feliz, emocionado, porque a simple vista Apuntes de Rabona cumplía con los requisitos y me meto a un webinar de los chavos de Google para que estaban avisando cómo iba a ser el fondo y el primer criterio de exclusión del fondo era no medios deportivos, ¿no? El apoyo no contemplaba medios deportivos, solamente medios de noticias locales. Entonces, la verdad que me desanimé, lo platiqué con Martín y nos pusimos a pensar, ¿por qué una empresa como Google, supuestamente interesada en la democratización de los medios, en apostar por medios independientes, sobre todo en Latinoamérica, no consideraba a esta parte de la industria? Y así nació esta charla, ¿no? Con esta inquietud por juntarnos, por ver qué escenarios existen para nosotros como medios independientes. El panorama, al menos de un inicio, no parecía
muy prometedor. En nuestro caso, en el caso de Apuntes de Rabona, sin fútbol, como lo dice Ceci, con una gran incertidumbre, algunas de las campañas de publicidad que podríamos en condiciones regulares materializar, se esfumaron, todo se detuvo y tuvimos que replantear un poquito el modelo de negocio. A inicios de este año, yo leía un artículo en Nieman Lab, un laboratorio de periodismo que seguro ubican de Estados Unidos. Siempre cada enero ellos lanzan una serie de pronósticos sobre los que vienen en el periodismo. Lanzaron sus pronósticos en el 2000, para el 2020. Obviamente no tenían ni idea de lo que venía. Nadie pudo imaginar este escenario tan catastrófico. Pero uno de los artículos que lanzaron se llamaba The End of Stick to Sports, ¿no? O algo así como el fin de escribe solo para deportes. Me gustaría conversarlo rápido porque creo que da en el punto clave un poco de lo que viene a futuro para la industria. Este profesor de medios digitales explica que en el ADN de los medios deportivos hay una fuerte idea que rige su estructura, que es habla solamente de deportes. De ahí la frase stick to sports. Es decir, hablar de otra cosa que no fuera deportes podía molestar a tu audiencia. Había que evadir cuestiones políticas, económicas, sociales, de género, de manera sistemática, ¿no? Y en los últimos años hemos visto con fuerza esta tendencia en los medios deportivos, ¿no? Todo el mundo sabe los problemas que nos aquejan a nivel social en México y en el mundo, temas de violencia, de desigualdad, de pobreza, de incertidumbre, de nacionalismos que resurgen. Todo el mundo sabía esto, ¿no? Y el periodismo deportivo se había entendido sobre todo como un entretenimiento. Es decir, la gente necesita una distracción de los problemas cotidianos y para eso están los deportes, ¿no? El periodismo deportivo entendido así como una especie de burbuja ideológica, un espacio pacífico donde los aficionados, no importa sus preferencias políticas, se podían sentar a ver un partido. Este artículo cita una frase de un gobernador de California al respecto que me parece muy lúcida, que traduciéndola dice algo así: cuando veo el periódico en la mañana, siempre veo la sección de deportes primero. La primera página de los deportes habla de los logros humanos, mientras que la primera página del periódico general habla sobre todo de los fracasos humanos. Esto es a grandes rasgos como se ha ejercido la idea que ha regido en el periodismo deportivo, es decir, el periodismo deportivo como una tienda de juguetes para divertirnos, mientras que el periodismo sin adjetivos era para cosas serias, ¿no? Y en México realmente me parece que ha seguido esta tendencia. Medios que buscan a toda costa clics, que entran en eternas discusiones circulares con los mismos personajes de siempre, influencers que te gustan o te quieren hacer reír, pero que te explican poco del fondo del deporte. ¿Qué pasa cuando viene la pandemia? ¿Qué pasa cuando hay un parón, cuando se baja el telón? ¿Cómo mantener estas risas, esta diversión y este espectáculo cuando en un medio tu dirección, tu redacción, tu equipo de comentaristas solo hablan de lo que pasa en la cancha y nada más, ¿no? En el momento en que dejó de haber resultados, la mayoría de estos grandes medios no supieron de qué hablar. Y aquí en México, creo que esto fue claro. Nosotros pudimos participar de un observatorio digital de los grandes medios en la pandemia y vimos cómo hubo ciertas, digamos, líneas muy delineadas, que era, se enfocaron los medios en el torneo de FIFA, en la E-Liga, en notas especulativas sobre cuándo volvería el fútbol, en polémicas baratas, en clickbait, ¿no? Digamos, en pocas palabras, intentaron mantener este espectáculo al que estaban acostumbrados un poco a toda costa, ¿no? En este sentido, ¿qué le depara a los medios deportivos después del COVID o cómo ver el futuro? Pienso, y alineándonos un poco aquí con la propuesta editorial de Apuntes de Rabona, que esta pandemia nos da la posibilidad de terminar con esta idea de stick to sports, ¿no? Y de relacionarnos con el mundo y sus distintas esferas a través del deporte. Retomando lo del fondo de Google, creo que en general nos perciben como poco útiles porque la industria o gran parte de la industria lleva mucho tiempo aportando poco a la conversación, abriendo pocas disyuntivas, abriendo pocos puntos de vista que desde el deporte te permitan entender mejor tu realidad, ¿no?
Claro, esto no quiero decir, y espero que no se me malinterprete así, que no podamos hablar de lo que pasa en la cancha, ni que no podamos entretener. No es excluyente con lo que estoy diciendo. Sin embargo, creo que la industria se ha cargado a tal grado al entretenimiento que poco se ha logrado conectar con las audiencias a un nivel más allá del propio entretenimiento, ¿no? Entonces, creo que tenemos una oportunidad muy valiosa, que es producir contenidos sí que entretengan, pero también que informen, ¿no? Que formen criterio. En pocas palabras, generar un contenido entre, sí, ciertos productos que te permitan oxigenarte, pero también que no te representen una burbuja que te aísle mentalmente de la realidad, ¿no? Y para este giro, creo que necesitamos sobre todo apostar por el fondo y no tanto por la forma, ¿no? La información de los partidos, la información deportiva, ya nos la da el propio Google, parece el enemigo de esta charla, pero no, nos la da Google, ya hay miles de medios que que se dedican a replicar notas. La información ya está, el problema es tal vez cómo hacemos nosotros los medios deportivos, cómo hacemos un mayor énfasis en la investigación y en la calidad de los contenidos, ¿no? 3 puntos para cerrar, para no alargarme, que me gustaría dejar sobre la mesa y que los pudiéramos ojalá platicar en la sección de preguntas. Creo que es momento de ser creativos. Creo que los medios independientes, a los medios deportivos independientes nos toca ser creativos. No sabemos todavía si los grandes beneficiados de esta situación a largo plazo van a ser los grandes medios, los medios tradicionales. Sin embargo, creo que nos toca proponer, creo que nos toca intentar formatos, intentar nuevas historias y buscar hacer más con menos, no claudicar. Segundo punto, creo que es básico que nos acerquemos a la comunidad, ¿no? Preguntarle a la comunidad qué historias quieren como medio, en qué te puedo ayudar, cómo te puedo servir, qué historia quieres que cuente tuya. Dejar atrás tal vez esta soberbia, esta verticalidad a la que estábamos acostumbrados y, ¿por qué no?, probar algo así como un periodismo de soluciones, ¿no? Es decir, enfocarnos a cómo ciertas respuestas desde el deporte pueden ser válidas. Creo que no necesitamos más seguidores, tal vez necesitamos ahora enfocarnos en activar a esa comunidad y relacionarnos más con ella. Y punto 3, creo que para un futuro inmediato podemos atacar mucho a la nostalgia. Todos queremos saber de ese mundo que hace meses se nos fue y que no sabemos cuándo vuelva, y creo que hay un mercado enorme para explotar contenidos de nostalgia. Entonces, desde Apuntes de Rabona apostamos por eso, desde que llegó la pandemia, es decir, buscar ser independientes, dar el salto y buscar ser independientes de manera orgánica. Renovamos nuestra cartelera, que va a salir ahorita, empezamos a sacarlo a partir de mitades de julio. Renovamos nuestra cartelera con contenidos de base en estos 3 pilares: investigación, comunidad y nostalgia. Justamente para que la crisis no nos tumbe, sino que nos fortalezca y al final podamos seguir, a pesar de la pandemia, pensando, entendiendo y disfrutando el mundo desde el deporte, en este caso, desde el fútbol. Eso sería mi participación primera. Muchísimas gracias, Diego. Realmente resumiste muy bien lo que es el espíritu de Apuntes de Rabona para quienes los seguimos hace muchos años, efectivamente por la propuesta de cultura que ustedes ofrecen, mucho más allá de los medios que siempre están con la polémica, con las noticias de Twitter y con cosas que realmente llega a un punto en que saturan en los medios más. Así es que estamos atentos con las preguntas al final de todas las exposiciones. Cada expositor, cada medio va a tener entre 8 y 10 minutos más o menos. Ustedes pueden participar, el público asistente, donde sea que estén, a través del hashtag FMD2020. Pueden también, si están aquí en el Zoom, juntas. Al final vamos a tratar de contestarlas todas o la mayor cantidad posible. Vamos a seguir con el programa, ahora con una mujer, porque también las mujeres están tomando lugar en la apertura de medios, en la fundación de medios digitales, y eso hace muchísima falta, especialmente cuando se trata de aceptar el rol de la mujer en el deporte, ya sea fútbol u otras disciplinas. Por eso ahora vamos a escuchar la exposición de Campeonas MX, plataforma digital mexicana que desde 2017 cubre a la mujer en el deporte, con el
Mexicana Femenil y el fútbol femenino internacional, y las pueden encontrar en redes sociales, especialmente en Twitter, también por supuesto en Instagram con @campeonasmx, todo junto. Presenta Tatiana Briceño, ella es licenciada en comunicación, encargada de prensa y comunicación también del Club León en la rama femenil y la fundadora, por supuesto, de Campeonas MX, así es que bienvenida Tatiana, el micrófono es todo tuyo. Que te vaya increíble, todos te vamos a escuchar, muy atentos. Muchas gracias, Ceci, y bueno, gracias principalmente a Puntos de Rabona por tomarnos en cuenta dentro de este conversatorio, de este panel. La verdad es que es todo un honor estar al lado de grandes creadores de contenido, de cuentas que han sido referentes para nosotras desde hace mucho tiempo. Entonces, pues bueno, mi nombre es Tatiana Briceño, ya como lo comentaba Ceci. Nosotras, en conjunto con Mariana Serrano, fundamos un medio llamado Campeonas MX, que nació justamente en 2017 a la par de la Liga MX femenil, porque nos dimos cuenta que como tal había muy pocos medios serios, digamos, que le dieran cobertura al deporte femenil, y al no haber, digamos, una primera división femenina, pues era complicado que los medios de comunicación tuvieran información, digamos, de fútbol de primera mano para poder difundir, ¿no? Creo que a final de cuentas Campeonas MX empezó como un medio simplemente de fútbol femenil, de la Liga MX femenil, y con el paso del tiempo nos comenzamos a dar cuenta de que había más atletas, más deportistas, que incluso nos contactaban a nosotras para contar su historia. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mujer todavía no tiene el papel que merece, ¿no? En los medios de comunicación. Entonces, a partir de esto, decidimos pues abrir un poco más el panorama y hacerlo de manera general, ya para que fuera de deporte femenil en general, porque hay muchísimas historias de vida de mujeres espectaculares que están involucradas en el deporte, que como tal no se cuentan. Entonces quisimos abrir esto para poder darle una voz a las mujeres en el deporte y que todas ellas pudieran acercarse a nosotras, que afortunadamente ya logramos hacer, digamos, una comunidad de mujeres en el deporte que trabajan en la industria del deporte o que se dedican a eso, ¿no? Que son deportistas, que son atletas, que son futbolistas. Entonces, a partir de eso, logramos, digamos, tener un contexto más grande del papel que tiene la mujer en el deporte. Ha habido varios obstáculos en el camino. Claro está que la pandemia es uno de ellos, y es uno que nos vino a pegar muy fuerte, creo, a todos los medios de comunicación por la escasez de información que se pudiera generar. Y bien lo mencionaba Diego, por el clickbait, que hay veces que puede parecer todo, y más en el fútbol femenil. Hay muchas páginas que le han apostado más a irse por la cosificación de las jugadoras, por la parte de la sexualización, que como tal por el papel de jugadora, por el papel de atleta, por el papel de deportista. Y es algo que pues en Campeonas MX buscamos, ¿no? Que desde nuestra trinchera como tal podamos dignificar la posición de la mujer en el deporte y podamos profesionalizarla, porque a final de cuentas es algo que aquí en México y alrededor del mundo todavía se está profesionalizando. Hay que recordar un poco el rezago que hay del fútbol femenil a comparación de su símil varonil en diferentes ligas alrededor del mundo. El Mundial, por ejemplo, tiene un rezago de 64 años, la Liga MX tiene un rezago de 74 años, apenas en 2017 fue cuando se empezó a jugar el torneo femenil, cuando el varonil pues comenzó hace más de 70 años, y los Juegos Olímpicos son la competencia, digamos, más marcada, tienen 91 años de rezago a comparación del fútbol varonil. Entonces, bueno, este mismo rezago se ha trasladado de cierta manera a los medios de comunicación, ¿no? Y es algo que, aunque pues a muchas que estamos en pro y en apoyo del fútbol femenil, nos duele bastante, porque pues lamentablemente las mujeres tienen que hacer cosas y hechos inigualables para poder formar parte de una primera plana de algún periódico, ¿no? En síntesis, los problemas que nos ha traído la pandemia es, como bien mencionaba, la parte del contenido limitado. Si bien podemos volver a los orígenes, volver a sacar historias de cómo nació el deporte, de cómo nació el fútbol femenil, de cómo nació el cricket femenil, por ejemplo, aquí en México, es muy complicado encontrar estos datos, porque como tal, de la mayoría de los deportes femeniles en México no hay, digamos, una historia o no lo puedes encontrar de manera tan fácil en Wikipedia. Es algo que sí tienes que enfocarte mucho más y hacer una investigación exhaustiva para poder encontrar, digamos, información certera al respecto.
Algo que hemos pues utilizado y ha sido como un salvavidas para nosotras es el uso de diferentes plataformas, tanto Twitter como Facebook como Instagram. Ahora también, afortunadamente, teniendo los podcasts, son una gran herramienta para poder conocer las historias de vida de diferentes atletas, de diferentes deportistas. Y bueno, lo que nos pasa a nosotras en Campeonas de MX y también a todos los medios femeniles, yo creo, en nuestro país y alrededor del mundo, es la escasez de información que no solo existe en la pandemia, sino que también existe durante la cotidianidad, digámoslo así. Es muy complicado para nosotras encontrar información certera. Tenemos que estarla traduciendo de Francia, de Inglaterra, e incluso también de Islandia. Es complicado encontrar información que como tal nos pueda dar para armar una nota, porque digamos, la evolución del fútbol femenino y del deporte femenino no ha llegado a tal grado de que se hagan notas exhaustivas o profundas al respecto. Entonces, esa parte ha sido todavía un reto más grande porque, bueno, si antes la información era escasa, ahora la información pues es casi nula. Entonces tenemos que buscar y estar seguras de que son fuentes confiables, porque si algo nos gusta en Campeonas MX es generar una cultura en donde todas sepamos que esa información que se va a compartir es información certera, que no son chismes, que no es clickbait, que no es información que además pueda perjudicar la posición de las jugadoras. Como les comento, creo que desde nuestro papel como Campeonas MX y como deportes femeniles nos toca dignificar el deporte desde nuestro nicho, entonces eso es muy importante. Hablando un poco del futuro, bueno, nosotras como tal, en tema de sostenibilidad, pues siempre ha sido todo un reto, ¿no? Por ahora Campeonas MX es un proyecto que lo hacemos con toda la pasión y con todo el amor del mundo, pero a final de cuentas también necesitas y llegas a un punto en el que hay que monetizar, ¿no? Hay que empezar a ganar de eso. Entonces, justo este año ha sido un reto mayor porque era el año en el que íbamos a empezar a monetizar. Entonces, con toda esta pandemia, pues se ha hecho, digamos, más grande la montaña para empezar a monetizar, empezar a tener un modelo de negocios que ya sea sustentable. Pero bueno, creo que la clave está siempre en no rendirse, en seguir luchando, en seguir buscando. Y bueno, si Campeonas MX ha creado una comunidad que como tal se ha hecho muy grande, teniendo ya corresponsales en más de 7 partes en 7 países diferentes, pues bueno, hay que seguir, digamos, juntándonos y haciendo red con mujeres que también estén involucradas en esto. Ahora justo hace 2 semanas tuvimos un ciclo de conferencias increíble en el que participaron personas de más de 40 países. Entonces, pues bueno, creo que por ahí siempre está la brecha de hacer red para que entonces tu medio pueda caminar, porque honestamente solo no lo puedes hacer, necesitas siempre ir acompañado para que tu medio pueda crecer y para que tú también como persona puedas crecer. En tema de creación de comunidad, pues bueno, creo que en el fútbol femenil es un tema muy interesante, en el deporte femenil en general, porque la base de aficionados, digamos, ha permanecido, se mantiene. Sin embargo, el reto para el fútbol femenil y para nosotras como medio de deporte enfocado en mujeres, el reto es hacerla crecer, ¿no? Que se vea que ya como tal el deporte femenil es algo normalizado, es algo que se practica en todos los rincones del mundo y que a pesar de que tiene una deuda histórica como tal con las mujeres y con todas las personas que se dedican a esta industria, pues es algo que necesita salir a flote, ¿no? Hay algo que siempre tenemos en mente y es evitar la cosificación, esto a toda costa, y de hecho invito ampliamente a todos los que nos ven a evitar a toda costa esto. Las jugadoras, las atletas son mujeres dignas, son mujeres que han luchado y todas tienen contextos y panoramas diferentes, pero a final de cuentas son mujeres que están ahí porque la pasión, la resiliencia y el esfuerzo las ha llevado a donde están. Entonces, es importante para nosotras y para nosotros que como medios de comunicación difundamos la información correcta sobre ellas. Hay una frase de Belina Cabrera que dice en su libro Alta Negra, que les recomiendo ampliamente también, que dice: el fútbol femenil florece en lugares inimaginables. Y creo que los medios de comunicación es una de esas partes inimaginables en los que ya está creciendo mucho más, ya se está hablando mucho más, pero en este aspecto pues sí necesitamos como de la ayuda de absolutamente todos, en normalizar el pensamiento de que el deporte femenil y el fútbol femenil ya es un hecho, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, para poder seguir caminando.
con esto termino y bueno, creo que las historias humanas son las que siempre nos van a dar contenido digno y contenido que se va a difundir ya sea en México o de manera internacional. De nuevo, pues gracias a Puntos de Rabona por tomarnos en cuenta y a Ceci por la increíble presentación. Yo regreso contigo. Muchísimas gracias, Tatiana. Me encantó tu presentación. Te felicito también por tu valentía, por tu tesón, por la iniciativa que has tenido, porque sabemos absolutamente, estando inmersas en este medio como mujeres, y más aún cuando quieres resaltar el deporte femenino y el fútbol femenino, es infinitamente más difícil. Y tú estás abriendo un camino también. Así que sigue adelante y estoy segura que el momento de la moción más temprano que tarde, es el camino que tiene, y que tiene derecho también quien quiere trabajar en esto y quien quiere ganarse la vida haciendo esto porque su pasión, tiene por supuesto el derecho a buscar aquello y no tener que estar siempre buscando un trabajo que por ahí no le satisface completamente. Y estoy completamente también de acuerdo con el asunto de la cosificación, insisto y comparto, porque uno ve todavía a medios grandes, medios importantes que tienen un alcance muy grande y muy profundo, que siguen usando a la mujer simplemente para los clics, hablando de su cuerpo, hablando de sus novios, de cualquier cosa menos de su mérito deportivo, y eso es algo que francamente tiene que terminar de una vez por todas, y algo a lo que los medios independientes deportivos afortunadamente están ayudando. Seguimos con nuestro programa, ahora con nuestro tercer expositor desde Sudamérica, Perú, de Chalaca, que además ayer, y su fundador y expositor ahora me corregirá si estoy mal, pero creo que ayer estuvo de aniversario, cumplió 13 años, porque desde 2007 este medio peruano multiplataforma cubre el fútbol peruano e internacional con un enfoque en la historia y en las estadísticas, y pueden encontrarlos en las redes sociales con el usuario hashtag de Chalaca todo junto. Así es que te presento a Roberto Castro, él es economista y director general de Chalaca en Perú, y me dirás, fue ayer efectivamente el aniversario, y bueno, haya sido ayer, hoy día o antes de ayer, muchas, muchas felicidades, un abrazo grande y que sigan los éxitos y que sigan adelante por muchos años más. Adelante. Hola Ceci, ¿cómo estás? Acá desde Lima, sí, ahora sí, buenos días. Un gusto estar con todos ustedes. Sí, efectivamente, ayer fue nuestro aniversario, número 13, y es para mí un grato honor poder continuar celebrándolo aquí con ustedes en esta invitación que gentilmente nos han hecho de Taco y Apuntes de Rabona para estar con un público tan grande y tan interesado en algo que nos apasiona, que es el futuro de los medios deportivos. Justamente esta fecha especial no solo para nosotros por el aniversario, sino porque para el Perú, que es uno de los países más golpeados por la pandemia, significa el paso a una nueva fase en el combate a la COVID-19. Estamos hoy día rompiendo en 19 de las 25 regiones del país la cuarentena obligatoria, con muchas discrepancias al respecto. Y es un tema que ha golpeado mucho al país porque creo que la mayoría de los países de Hispanoamérica comparte una realidad compleja, pero en el Perú ha sido especialmente fuerte. Es uno de los países más golpeados en el mundo por la pandemia, por el alto nivel de informalidad que hay en la economía. Hay 70% de informales en la economía peruana, y apenas del otro 30%, una tercera parte es la que efectivamente podría hacer un teletrabajo, ¿no? Pues lo han dicho diversos especialistas, lo han estimado así, por lo cual pedirle a la gente que se quedara en su casa era bastante complicado. Y ustedes dirán, acá el señor se confundió el panel porque está hablando de la realidad socioeconómica, si queremos hablar de periodismo deportivo, porque creo que tiene que ver, y es un poco el enfoque que hemos tratado de tener en De Chalaca, ante todo para hablar de audiencias, que es conocer a nuestro público. ¿A qué público le estamos hablando? Yo quería compartirles una gráfica que podemos mostrar, si me ayudan, me avisan cuando esté puesta, para poder contarles a ustedes por qué nuestro enfoque en el público ha sido directo. Nosotros hemos, durante estos años, desde el 2007, tratado de salir primero con una propuesta basada en algo que tenemos. Ahí está la gráfica. Dando la otra, por favor, si pudiéramos ponerla para que ver la otra imagen. Nosotros desde 2007 salimos con la idea de hablar
fundamentalmente de historia del fútbol y estadísticas. Rescatar nuestras tradiciones, teníamos los fundadores, un equipo multidisciplinario, la idea de poder colocar en valor esas estadísticas, esa data que habíamos trabajado durante muchos años. Y lo que lo que nos fue pasando es que al sacar esta propuesta basada en rescatar historia, en rescatar anécdotas y data, se nos fue sumando mucho otro público que fue engrosando y demandándonos distintas cosas. Entonces, nosotros nunca perdimos el enfoque, por más crecimiento en público que hayamos podido tener, de a quién y por qué nos estábamos dirigiendo. En esa gráfica, para hacerlo simple, el porcentaje de 6.6%, que es el que está en el triangulito naranja, es el público inicial al que se dirigía de Chalaca. Es el público al que le gusta la historia del fútbol. Esto está dividido en función de nuestro tráfico, es una aproximación en función de los contenidos que la gente nos lee desde que tenemos Analytics en el año 2012 en adelante. En la porción amarilla hay un 15% al que le interesan las estadísticas, ¿no? Este es un grupo que para nosotros es compacto, el de la historia y las estadísticas. Luego la parte verde es la gente a la que le interesa nuestra opinión. Nosotros somos un grupo multidisciplinario, no necesariamente alineado con las opiniones típicas del resto de la prensa deportiva por nuestra propia intención de estar en el tema, ¿no? Que para nosotros en muchos casos es sacrificar tiempo de otras profesiones para poderlo dedicar a hacer un periodismo que es el que creemos que debe primar en el Perú, más basado en el buscar que el fútbol peruano sea mejor que en el andar diciendo todo el tiempo que está mal sin proponer una solución a cambio. Y en la parte marrón está el grueso de nuestro público, que es el que fuimos ganando a través de cubrir los torneos de ascenso y las ligas distritales, que en el Perú sostienen los torneos de ascenso y están directamente relacionadas con la distribución geográfica del país. Es un sistema muy complejo el del ascenso peruano, tiene muy poca cobertura en medios y nosotros encontramos ahí una oportunidad de hacer algo también distinto, de llegar a un montón de gente con información quizá más plana, pero que no estaba atendida por los medios tradicionales deportivos. Entonces, los tres públicos, porque junto al rojo y al naranja y al amarillo, perdón, en uno solo, son públicos a los que nosotros atendemos con mensajes de igual calidad, pero distinto enfoque. Y distinto enfoque me refiero hasta el lenguaje con el que podemos encarar cada uno de los contenidos que tratamos, porque el público que está en el segmento naranja y amarillo es uno que es totalmente apasionado por el fútbol, dedica la mayor parte de su tiempo al fútbol, y a pesar de que sea el más pequeño, es, número uno, el más exigente en términos de lo que te pide, y segundo, es realmente el que te puede consumir cualquier otra cosa que tú hagas. Por eso arriba dice públicos objetivos, no es un solo público, son públicos objetivos. El público verde es uno que a nosotros, y la verdad, como les digo, basados en la diferenciación social que existe en nuestra sociedad, en nuestro país, es un público que de repente tiene un poder adquisitivo o un nivel educativo mayor, y que en realidad lo que hace es finalmente reportarte prestigio, te permite que seas referido, que seas mencionado en medios. Y el público marrón lo que te hace es dar volumen, te da volumen y te da sobre todo capilaridad y llegada a distintas partes del país. En el otro gráfico hay una serie de cifras que no sé si por el tamaño se verán bien de lo que hemos hecho durante estos 13 años, pero sin querer entrar en mucho detalle, creo que allí hay esas cifras resumen las de la otra imagen, un valor que creo que es importante para cualquiera que se dedique a esto, que es la constancia. Esos 97.723 artículos que hemos publicado en 13 años, probablemente muchos de ellos no hayan tenido quizás siquiera un solo comentario, pero yo sí creo que en lo digital es fundamental que el público sepa que todos los días a determinada hora va a encontrar algo. Nosotros, felizmente, los que creamos esto, teníamos experiencia previa en medios tradicionales, y eso no solo deportivos, incluso yo soy economista, pero ejerzo el periodismo deportivo desde los 17 años, empecé en la revista Don Balón en su operación peruana,
pasé por distintos medios, fui editor de Semana Económica, que es la principal revista económica del Perú durante varios años, y la verdad, toda esa experiencia me permitió poder desarrollar este proyecto junto a un grupo valiosísimo de gente que ya ha tenido más de 102 redactores a lo largo de este tiempo. Hemos podido tener casi 200 colaboradores, además en todo el país, en distintas ciudades del país. Hemos llegado a 363 lugares distintos del Perú. Para cerrar, yo quisiera decirles que la pandemia a nosotros nos ha tomado en una situación quizá de inesperada preparación, porque nosotros hemos hecho teletrabajo muchos años. Ya tenemos una oficina hace algún tiempo, hemos decidido cerrarla hasta diciembre por prevención sanitaria, pero sabíamos cómo movernos en estas condiciones. Y un último tema es que creo que la pandemia sí nos ofrece una oportunidad enorme a todos. En este momento estamos todos en esta sala de Zoom, y estamos todos haciendo una conversación que es seguida por muchos. Es exactamente lo que está haciendo el más importante de los otros medios. Dijo Diego Andrade de Apuntes de Rabona que debemos preocuparnos más del fondo que de la forma, y eso es lo que te permite la pandemia. Yo veo una oportunidad, porque no te pueden ganar ya porque su pantalla sea más bonita, o por los efectos especiales que invirtieron, o por tener un rostro más simpático que ni siquiera se ve en pantalla en este tamaño. Importa lo que dices, y creo que esa es la gran oportunidad que la pandemia nos ha dado. Nos ha democratizado en contenido. Gracias, y seguramente luego seguimos ampliando. Ay, tenía que volver con el micrófono. Excelente exposición, excelente charla, muy, muy interesante, Roberto Castro, de Chalaca, desde Perú, con además tantos años de experiencia, construir un medio desde cero. Y si hay un hilo en común con varios de nuestros expositores, me he dado cuenta es que algunos tienen como profesión o estudiaron una cosa y han terminado como periodistas deportivos o fundadores de medios deportivos, pero con disciplinas que son complementarias. En el caso de Roberto se nota también mucho tu background de economista por cómo presentaste todo, cómo tenías todo bien analizado, me encantó eso, pero también sirve mucho para quienes están fundando nuevos medios, sobre todo el tema de las audiencias, para quienes tienen la idea en algún momento en el futuro, porque creo que para allá de alguna manera vamos. No sé si estamos bien, a lo mejor lo podemos conversar al final, pero creo que uno está viendo un poco el hundimiento de los medios grandes tal como los conocemos, y de alguna manera tendremos que todos adaptarnos al asunto digital, en colaboraciones o solos. En realidad creo que no solos, porque Tatiana lo decía, es muy difícil hacerlo solo, pero bueno, veremos cómo se va dando todo. Vamos a continuar con nuestro programa y agradeciendo nuevamente a Roberto Castro de Chalaca y dándole un abrazo enorme por su 13º aniversario. Es momento ahora de seguir en Sudamérica, un poquito más al sur, con Argentina, porque Enganche es un medio multiplataforma argentino que desde 2017 ofrece historias deportivas a través de entrevistas, cuentos y reportajes. En redes ustedes los pueden encontrar como @enganchesup, todo junto también. Y quien hace la presentación es Sebastián Varela del Río, que es periodista y escritor, trabajó en Clarín, en la agencia AFP, en ESPN también, y es el fundador y el director de Enganche. Así es que bienvenido, Seba, un gusto poder tener también tu experiencia aquí en este conversatorio sobre el futuro de los medios digitales deportivos. Adelante. Muchas gracias, Ceci, y muchas gracias a todos por sumarse. Parte de lo que decías en la presentación creo que ampara el crecimiento fundacional de Enganche. Sí, trabajé en medios tradicionales, y Enganche, de alguna manera, para mí y para quienes lo creamos, es una reacción a esos medios tradicionales. Es un agotamiento y un cansancio respecto de las lógicas del mercado, las informaciones tradicionales, la actualidad pura y dura que a veces, por tan actual y tan minuto a minuto, está vacía de contenido. Bueno, Enganche desde allí se propone contar historias con agenda propia. Y el concepto fundamental para nosotros es ese. ¿Acaso no haya mejor modo, tiempo y lugar en términos de sencillez que este para explicar lo que es la agenda propia? Porque claro, la agenda mundial se ha caído. Enganche ha tenido solamente una instancia que para nosotros es innegociable, y es que respetamos esa agenda propia. Más allá de lo que pase, nosotros
nos adaptamos desde nuestra agenda hacia lo que está ocurriendo y no adaptamos nuestro contenido a lo que está ocurriendo. Desde allí, hoy tenemos ciertas facilidades, pero ha habido momentos difíciles. 10 de octubre de 2017, Argentina va a jugar con Ecuador eliminatorias como visitante y podía quedar afuera del Mundial. Nosotros en ese momento salíamos con un acuerdo con el diario Página 12 como suplemento de los sábados sin publicar noticias. Bueno, en ese momento tuvimos que tener una reunión y decir, bueno, vamos a alterar nuestra agenda propia y vamos a publicar una noticia si Argentina queda fuera del Mundial. Decidimos que no, pasara lo que pasara. Afortunadamente Argentina clasificó, pero Enganche ha tenido siempre esa instancia de tratar de privilegiar el contenido propio, de privilegiar la propia agenda. Cuando Messi hace el gol 700, bueno, nosotros probablemente lo recordemos, pero más allá de acaso repetir el gol de Messi, preferimos brindar el contenido de lo que, por ejemplo, Andrés Iniesta dijo en una entrevista con nosotros sobre Messi, en contenido que es atemporal y que de alguna manera transmite valores y describe situaciones que en el fragor de lo cotidiano muchas veces se pierden. Claro, estamos en una pandemia y en el marco de la pandemia eso nos habilita a una lógica de medios mucho más parecida a lo que tenemos hoy. Todos los medios tuvieron que salir a hacer lo que nosotros venimos haciendo hace 3 años, generar contenido que no esté anclado en la actualidad, pensarlo desde el debate, pensarlo desde la historia, y eso nos da una oportunidad magnífica, sobre todo a quienes, como muchos de los que están exponiendo en esta ponencia, generamos nuestras propias historias, privilegiamos nuestros propios contenidos, venimos construyendo de otra manera. Yo creo que la pandemia es un ámbito negativo para casi todas las industrias, pero nos ofrece una oportunidad que para mí es inabarcable, y es que de alguna manera ha quedado, como bien lo decía Roberto, desnudo el sistema, de acuerdo a tener que generar otras cosas. También lo decía Diego en el arranque, y me parece que hoy es una oportunidad de oro. Los consumidores en esto ya han sido entrenados, ya saben qué es lo que van a buscar, ya saben dónde lo van a buscar y ya saben cómo lo van a buscar. Antes uno prendía un programa de televisión o escuchaba una radio para ver qué ponía el programa, por dónde iba la cosa del día. Bueno, hoy el que va a buscar un consumo, el usuario, la audiencia, ya sabe qué es lo que va a buscar, ya sabe qué es lo que le vamos a ofrecer. Y a partir de allí, la agenda propia se transforma en algo fundamental. La agenda propia es lo que nos permite generar esa atracción y ese sentido de pertenencia en nuestras comunidades y nuestros usuarios, que ya saben que van a buscar en nosotros y que de alguna manera tienen disponible en el marco de lo que son los grandes medios y las grandes empresas una cantidad de contenido de minuto a minuto que nosotros no le vamos a dar, pero además no queremos darles, porque queremos darle otra cosa, porque preferimos a lo sumo ser allí la cabeza de nuestro pequeño león y no la cola de un ratón gigante en el que de alguna manera no participamos, ni comemos, ni bebemos, porque las lógicas empresariales nos exceden. Para ir cerrando, respecto de esto, me parece que la oportunidad que tenemos refleja de alguna manera lo que son el futuro en los medios de comunicación. Tenemos la chance de sostenernos en nuestra agenda, de generar contenido que de alguna manera se referencie, se retroalimente en marcos como este y en otros también, donde los medios que generan este tipo de acciones puedan también invitar a los usuarios a compartir plataformas similares, saber qué es lo que uno va a buscar. Uno ya no se sienta al restaurante a ver qué hay, sino que va a comer un plato específico. Bueno, me parece que esa lógica en los medios de la comunicación es una gran oportunidad en el medio de una pandemia trágica, en el medio de una pandemia difícil, en el medio de mercados publicitarios que se caen, de medios que cierran, de gente que se queda sin trabajo. No desconocemos eso, pero entiendo que este observatorio y esta charla refleja de alguna manera lo que está ocurriendo y que para mí, incluso en el ámbito más negativo, es un florecer. Explicarles qué es la agenda propia en este contexto sin agenda, en este contexto casi sin fútbol, al menos hasta hace algunos días, es lo más sencillo. Bueno, sostenerlo a través del tiempo y sostenerlo cuando vuelva la ola de informaciones, de premiaciones, de goles, de videos, de compilados, será creo que un bien para nosotros como Enganche.
Quiero agradecerles a todos por la chance de poder charlar. Seguramente desarrollemos después en la tanda de preguntas algunas de estas cuestiones. Agradecerle a Martín y a Verónica por la ponencia y a todos los compañeros que previamente se han sumado a poder charlar aquí. Y un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias, Seba. Una gran exposición de un medio que también marca diferencia, porque en Argentina, no sé si les pasa a ustedes, al menos yo estoy más acostumbrada a ese periodismo deportivo que a veces ni siquiera sé si llamarle periodismo, honestamente, porque a veces es muy agresivo, es de indicar con el dedo y las peleas, y es un respiro tener un medio como Enganche con entrevistas que han sido súper profundas. Yo lo sigo también hace un tiempo largo, quizás un par de años en Twitter, y el contenido que ustedes aportan es realmente excelente. Así es que, así como el resto de nuestros expositores, también que sigas adelante con todo el éxito y creciendo también. Vamos a continuar ahora con otro expositor desde Sudamérica, pero un poquito más al norte. Juez Central, medio colombiano que brinda datos curiosos, anécdotas e historias del fútbol mundial desde 2011, con más de 1,5 millones de seguidores. Y los pueden encontrar en redes sociales también con @juezcentral. Si quieren unirse a la conversación, a la charla, hacer preguntas, comentarios, lo que sea, algo que les esté inspirando este conversatorio, únanse a la conversación con el hashtag FMD2020 en sus redes sociales. Presenta para Juez Central Salvatore Marcenaro, que es abogado, también otro no periodista convertido, quien es el director editorial de Juez Central. Así que bienvenido, Salvatore, adelante con tu exposición. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por la presentación, y también quiero agradecer a Detaco y a Apuntes de Rabona por la invitación. Realmente es un honor que me tengan en cuenta para este tipo de foros tan importantes, pues para el futuro del periodismo y para ilustrar, digamos, también a los estudiantes, a las marcas y a nosotros como medios, para que intercambiemos buenas experiencias y buenas prácticas que nos sirvan a todos. Bueno, quiero empezar hablando de los problemas que ha causado la pandemia. Creo que todos coincidimos en que para nosotros hay dos vertientes, dos principales inconvenientes. Es primero la falta de contenido actual, pues por la ausencia de actividad deportiva, sobre todo al inicio de la pandemia, y la suspensión de pautas, que claramente afecta también los ingresos de nosotros como medios. Pero hay un detalle, quizás alguno de los colegas ya lo ha mencionado, y es que esta situación afecta no solo a los pequeños medios, sino también a los grandes medios. Es decir, tú puedes tener 100 periodistas y reporteros en todo el mundo, pero en este momento da exactamente lo mismo. Estamos en igualdad de condiciones ante los grandes medios, por lo menos en esa parte informativa. Como les decía, no hay reportajes in situ, no hay entrevistas, no hay casi exclusivas. Entonces esa ventaja competitiva que por lo general tienen los grandes medios en este momento no está presente, y creo que ahí hay una oportunidad para nosotros, digamos, como medios pequeños y sin una maquinaria detrás. Y más aún para aquellos que estamos en redes sociales y que le damos prioridad a las redes sociales, como ocurre en el caso de Juez Central. Juez Central es más que todo redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Porque justamente los estudios, por ejemplo, un estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia del primer semestre, muestra que las páginas de las 7 páginas más visitadas durante la pandemia en Colombia están Instagram, Twitter y Facebook, justamente las redes sociales. Entonces, los medios que tenemos una audiencia fidelizada en redes sociales, tenemos que sacar provecho de esa situación. Hay medios pequeños que son muy fuertes en la web, pero abandonan las redes sociales, lo ven como algo complementario y no principal, y en estas situaciones es donde se ve justamente la importancia de las redes sociales. Les decía entonces que pues es una oportunidad. Yo lo veo, esta pandemia yo la vi como una oportunidad, claramente no para buscar pauta y pues claramente tampoco para noticias de actualidad, pero sí para ir más allá en información, justamente como decían otros colegas, de efemérides, por ejemplo, de historias, y también para crear comunidad, crear alianzas. Creo que esta es la situación perfecta para eso, porque no hay de otra, y eso lo que hace es darle a uno más visibilidad. Por ejemplo, en el caso de Juez Central, nosotros tuvimos una alianza con la agencia Samba, que maneja varios clubes del mundo, las redes sociales de varios clubes del mundo, e hicimos un mundial de clubes de golazos. Hicimos 2 mundiales de clubes de golazos. Cada club desde su cuenta oficial escogía un gol, digamos muy popular, y
hacíamos retweets y hacíamos un cuadro de eliminación directa como en un mundial, y el que ganara, hacíamos encuestas de cada cruce, y el que ganara iba pasando a la siguiente ronda. Fueron más de 200.000 votos en total, y ganó el América de México, que además eso también es un plus porque Juez Central no es tan conocido en México como sí lo es en países del Cono Sur. Y fueron más de 7.000 seguidores nuevos y 200.000 votos en las encuestas, generando muchísima interacción y alcance, e incluso más visitas. El mes de marzo ha sido el mes con más visitas para Juez Central en los últimos 2 años, alrededor de 400.000 visitas al perfil, que es casi el triple del promedio. Entonces esa alianza sirvió mucho, y a la vez, por ejemplo, en este momento estamos trabajando en una alianza con Opta, que es una empresa de estadísticas que justamente le provee datos a la Premier League, también para que ellos nos generen datos exclusivos sobre jugadores y nosotros contar historias alrededor de esos datos que nos generan. Eso claramente pues es una gran, da mucha visibilidad al medio y ayuda. Es el momento de crear ese tipo de alianzas, y eso es lo que nos ha funcionado mucho, digamos, a nosotros en Juez Central. Pero entonces, quiero que el mensaje que quede, ya hablando no tanto de la pandemia actual, sino del futuro de los medios, el mensaje que yo quiero dar es la importancia de las redes sociales. Porque como tú decías, Cecilia, yo soy abogado, pero y a los pocos foros de periodismo, yo lo poco que he aprendido de periodismo lo sé alrededor de la cuenta, de lo que llevo manejando hace 9 años ya. Y cuando uno va a un foro de periodismo siempre le hablaban de que la red social es un complemento, que el contenido y la monetización está en la página web. Y a mí siempre me quedó sonando eso, y hoy en día, y cada vez lo confirmo más, que no es tan cierto. Es más, hoy las redes sociales son la fuente de información principal. Justamente usted, cuando va a consultar una noticia, un fichaje, por ejemplo, mientras el medio la está subiendo a la página y está escribiendo la nota, ya está difundida en todas partes en redes sociales. Y pues usted a través de hilos en Twitter también puede contar la historia, si es que toca ir más allá. Es el usuario el que decide qué vale la pena para hacer clic o qué vale la pena mirar en redes sociales. Y hoy en día casi todo se puede a través de las redes sociales. Entonces, eso es muy importante para que se tenga en cuenta. Además, mucha gente dice que la monetización en redes sociales es distinta, pero cada vez hay más opciones. Les doy un ejemplo. Si ustedes tienen Twitter, Facebook e Instagram, las 3 redes bien fortalecidas, se puede armar una campaña integral manteniendo el enfoque de cada una. En Instagram son las imágenes, y aprovechando las historias. En Twitter mucho más los hilos. En un hilo se puede hacer una historia muy orgánica que venga con un hashtag patrocinado. En la Copa América, por ejemplo, con una marca de desodorantes, hicimos un hilo que el hashtag era algo así como los mejores movimientos o los movimientos más seguros. Y escogíamos los jugadores de las fechas, aprovechando y hablando de ellos un poco, de alguna jugada curiosa que hicieron en los partidos, y salía un hilo muy orgánico y que funciona muy bien. Lo mismo para cubrir eventos. He tenido la fortuna de cubrir varios eventos a través de Juez Central, y siempre le preguntaba a los de las marcas que están detrás, ¿por qué escogían de aquí porque esto ocurre hace 3, 4 años? Antes llevaban a los grandes medios, no llevaban a cuentas o a medios medianos como Juez Central, y ellos siempre les pregunto, bueno, ¿y por qué ahora cambiaron? Y ellos me dicen, porque vea, si yo lo invito a usted al lanzamiento de unos guayos, unas zapatillas deportivas, pues a mí nada me sirve que un grande medio venga y haga un artículo, por más completo que sea, y el artículo va a salir mañana o pasado mañana. Yo necesito esa inmediatez, que me muestren que el usuario sepa que en este momento se está cubriendo el evento, se están lanzando las zapatillas deportivas. Eso da inmediatez, y eso no lo encuentra uno en la web. Y es decir, además sigue habiendo muchas opciones de monetización en redes sociales. Otro ejemplo que les doy, además de las historias, de los hilos y en sí de los tweets, con una marca deportiva también en el lanzamiento de unos botines, de unas zapatillas deportivas. 6 horas antes del lanzamiento acordamos con la marca que varios pequeños medios iban a cambiar la imagen de su perfil, la imagen del perfil de Instagram y de Twitter, poniendo una imagen de la marca de los nuevos botines. Esa es otra forma también, digamos, de incluir contenido y monetizar las redes sociales. Hay muchas maneras. Entonces, mi mensaje, digamos, para terminar, es que nosotros como medios
pequeños, por así decirlo, no abandonemos las redes sociales. Hoy en día yo creo que casi que el complemento es la página web y en la red social es donde está la información y donde el usuario es el menú, casi que como decía el compañero anterior, es el menú donde el usuario escoge qué vale la pena ir a mirar en una página web, hacer clic, o qué vale la pena mirar inmediatamente en redes sociales. Ese es el mensaje que quiero dejar. Muchas gracias, Salvatore, por tu exposición súper interesante. También el tema de la monetización y efectivamente el poder de las redes sociales, de las cuentas de redes sociales, incluso también para periodistas muchas veces, y efectivamente hay algunos periodistas que basan más su marca en su trabajo porque están en medios, pero hay otros que fortalecemos la marca, y eso pasa también para los medios digitales, a través de las redes sociales, y creo que ese es el camino más poderoso en este momento, por cierto, y el de mayor alcance y el más inmediato, como efectivamente decía aquella marca que te contó por qué había cambiado. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, que ha pasado muy rápido, con exposiciones y con casos, con experiencias individuales de cada medio a lo largo de toda Latinoamérica, que realmente pueden dejar enseñanzas, inspiración para quienes están también involucrados en este ámbito del periodismo deportivo. Y vamos a cerrar con nuestro sexto y último expositor, es Esfera Sport, que por suerte está en el mismo uso horario ahora, así que puedo decirle buenas tardes, están todos los demás empezando el día. Y Esfera Sports es un medio nativo digital español que desde 2013 ofrece contenidos deportivos, y ustedes pueden encontrarlos en las redes sociales con @Esfera Sports, pero Esfera en inglés es SPH, por si acaso. Esfera Sports. Y quien presenta es Borja Pardo, otro abogado que desde 2013 es director de Esfera Sports, y él fundó también, es uno de los fundadores de este medio en Barcelona, y ha colaborado con la cadena COPE, con Revista Don Balón y con Gol Televisión allá en España, entre otros medios. Así es que adelante, Borja, bienvenido, buenas tardes, y contigo estamos cerrando ya este conversatorio sobre el futuro de los medios digitales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Ceci, por la presentación y por la moderación de la tertulia. Para mí es un placer y un gusto enorme poder participar en este coloquio con tan ilustres compañeros. Vaya por delante, y creo que hablo en nombre de todos los que participamos y los que están al otro lado, que creo que nadie de nosotros pensó jamás que iba a vivir una pandemia como la que ha golpeado al mundo. Eso ha supuesto un reto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel de medio. Como bien sabéis, en España la pandemia ha sido realmente violenta. De hecho, golpeó duramente a nuestra redacción, pues el padre de nuestra editora adjunta fue una de las muchas víctimas que el COVID se ha cobrado aquí en España. Y nada, desde aquí mi sentido pésame para todos aquellos que perdieron a seres queridos. Vaya por delante también que mantener un medio deportivo digital sin deporte es una situación atípica, surrealista y un reto sin precedentes, seguramente. Pero más allá de las dificultades obvias que encierra una pandemia, lo cierto es que yo soy de la teoría que toda crisis encierra también una oportunidad. Eso estoy convencido, y de hecho, para nosotros, Esfera Sports, ha sido una oportunidad para hacer una pausa, ver qué contenidos estaban funcionando, cuáles no funcionaban como debían, una oportunidad también estos 3 meses y medio para implementar y testar nuevos contenidos que saldrán a la luz en próximas semanas, una oportunidad para ajustar, resetear cosas, finiquitar otras. Nosotros somos un medio muy atípico, esa es la verdad. Dentro del ecosistema de medios en España, somos un medio que la web, y ahí estoy de acuerdo con Salvatore, con Juez Central, la tenemos como un apéndice. La apuesta principal nuestra son redes sociales. Creemos que ahí tenemos un margen de crecimiento importante, cuando el resto de medios seguramente se basan todos en la página web, el tráfico, y a partir de ahí monetizar. Te digo que somos un medio atípico
porque cubrimos la actualidad de un modo creativo, si lo queremos llamar así, con pósters, con diseño gráfico, con ilustraciones, con una cobertura en base a tweets, a posts en Instagram, dejando la web como un mero repositorio para encontrar, si quieres, artículos más reposados. ¿Cómo afrontar una situación de pandemia cuando no hay deporte? Bien, creo que todos los medios que están aquí, los que no están, hemos hecho algo parecido, que es ir al pasado, es buscar en lo que se llama el vintage, historias de México 86, historias de cómo nace la Premier League, de la primera edición de la Liga en España. Es un tipo de contenido que no caduca. De hecho, nosotros, desde hace 7 años que nacimos, tiramos una portada de actualidad cada medianoche, como si fuéramos un medio en papel, y el reto era ver cómo podíamos tirar una portada de actualidad cuando no había actualidad del deporte. Hicimos las retroportadas, que era efemérides, convertirlas en portadas como si llevaran fecha del día en cuestión, y era una manera de paliar y salvar esta coyuntura tan complicada. Tengo claro también que un medio deportivo independiente no puede sobrevivir al impacto de una pandemia sin el compromiso y el esfuerzo del equipo. Nosotros al inicio de año éramos muy optimistas por tener una Eurocopa por delante, una Copa América, unos Juegos Olímpicos, que debían suponer un impulso a nivel de contenido y a nivel comercial. Esa hoja de ruta se ve alterada claramente en marzo con el inicio del confinamiento en España, la paulatina suspensión de torneos y de las diferentes competiciones nacionales, y eso provocó que se suspendieran acuerdos comerciales importantes que sustentaban el día a día de la redacción. Otras negociaciones que teníamos en marcha también se vieron canceladas y eso nos abocó a una situación económica muy compleja. Ahí tuvo mucho que ver en cómo salir de la situación el compromiso y el paso adelante que dio todo el equipo. Repito, yo me siento muy orgulloso de liderar un equipo que se aprieta el cinturón, que si tiene que trabajar las mismas horas lo hace, que si tiene que doblar turno por una puntualidad lo hace. Realmente para mí es un orgullo poder liderar un equipo así. Dicho esto, creo que el tema a medio plazo, cuál es el futuro de los medios deportivos, es muy interesante. Seguramente en esta tertulia nos falte tiempo. Yo como apuntes, lo único que quería decir, basándome en 7 años de experiencia en Esfera, es que vivimos en un mundo que está plenamente saturado de información, de canales, de plataformas. Hoy en día, y creo que van a coincidir los compañeros, que alguien te dedique 3 minutos de tu tiempo a leer un artículo es un privilegio. Es un privilegio. Porque la gente está metida en una vorágine de consumir contenido muy rápido, de ver sus series en Netflix y que vean un vídeo tuyo o un artículo tuyo y dediquen, repito, 2-3 minutos. Es algo que hace 4, 5, 6 años se podía ver normal y hoy en día es un privilegio y un lujo, porque además hay una ampliación de la competencia. Proliferan cada año nuevos medios digitales, unos potenciando la web, otros potenciando las redes sociales, pero el caso es que cada vez somos más y la comunidad, digamos que tiene que elegir qué contenidos, qué plataformas quiere consumir. Entonces, para abrirse hueco en esta jungla, por así llamarlo, solo tienes 2 caminos. La especialización, hemos escuchado a compañeros que están especializados, si queremos llamarlo, en un nicho o en una forma de tratar la actualidad y el deporte, que eso les da una viabilidad. Y luego también el escenario comercial, es decir, sustentar un medio por sí solo es complicadísimo. Tiene que haber una derivada comercial y una especialización dentro del equipo. Yo tengo la suerte de contar con Gonzalo Emelo como director comercial, con Enrique Julián Gómez, editor jefe, Cristina Caparrós, editora adjunta, y cada uno tiene unas parcelas y unas competencias. Eso lo que ha hecho es que podamos especializar un poco el contenido y, sobre todo, derivando en el tema comercial, creo que venimos de un escenario donde todo era sota, caballo, rey, creabas un medio, ese medio derivaba en una web, tratabas de llevar mucho tráfico a la web y ese tráfico derivaba en dinero. Creo que el camino, sobre todo para los medios independientes, es más crear un medio deportivo, empezar a generar contenido que sea relevante
pero sobre todo a partir de originalidad, no como lo están contando los grandes medios y las grandes corporaciones, sino tratar de buscar un enfoque, si quieres, más artístico, más creativo, más de impacto en redes. Web Central es un gran ejemplo de ello. Ha llegado a tener una comunidad, creo, cercana a 1 millón, y es una persona sola con una cuenta de Twitter, a ojos del resto, ¿eh? Luego hay un trabajo, obviamente, muy importante, y creo que tiene un mérito brutal. Esfera lo que pretende es trascender a nivel de contar la actualidad de un modo gráfico. Por eso digo que el tema de la web, creo que los medios deberían empezar, sobre todo los medios que empiezan, a tenerlo no como objetivo, sino como complemento. Y bueno, básicamente serían estas las reflexiones. Si hay preguntas o si tenemos más tiempo, luego podemos hablar largo y tendido. Agradecer nuevamente la invitación. Para mí es un orgullo y un lujo estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Borja, por tu experiencia, además también conociendo tu caso desde hace 10 años, por lo menos cuando hacías las guías vintage, cuando hacías las guías de fútbol sudamericano, de los torneos en cada temporada, algunos colaboramos. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita también ver toda esa transición y esa evolución de algo que ha sido tu pasión, más allá de lo que estudiaste y de lo que ejercías hasta hace poco tiempo. Así que muchas felicitaciones, porque yo diría que eres quizás el medio independiente de habla hispana en Europa más importante en este momento, y además tus portadas son eco de muchos otros medios también, marcan pauta y llama la atención. Te puedo preguntar inmediatamente ahora quién es el diseñador o cómo sacan esas portadas así como un apéndice a tu exposición, y ya vamos a entrar con las preguntas formales. Durante los 5 primeros años, mi mujer, cofundadora de Esfera, Alessandra Roversi, periodista, y yo, a la hora de la cena decidíamos cuál era la temática de portada y el copy. Se lo trasladábamos vía WhatsApp a un diseñador en Pontevedra y al cabo de 1 hora teníamos la portada y publicábamos en redes sociales. Hace 3 años, ya con un formato más de redacción, ya empezó a ser algo más coral, pero como la portada es de noche y de noche cada uno está en su casa, digamos que ese concilio de Trento para definir la portada se hace vía WhatsApp entre lo que es la cúpula, el editor jefe, Enrique Julián, editora adjunta, Cristina Caparrós, un servidor y el director comercial. Se decide la temática, se le pasa al diseñador y él le da el toque creativo que luego la gente, la comunidad lo ve en redes. Básicamente el proceso es muy sencillo. Es sencillo, pero en realidad marca muchísimo y causa mucho impacto. Son hermosas, hermosas las portadas. Si ustedes no siguen todavía Esfera Sports, ¿qué esperan sobre todo en Twitter y en Instagram? Porque pueden verlas en las historias todos los días y son preciosas, son realmente de una factura y de una sensibilidad también en muchos momentos difíciles, deportivos, dramas humanos también, muertes, cómo reflejan el legado de quien partió, por ejemplo, la portada de Johan Cruyff, o tantas otras, algunos logros históricos, así que los felicito por ese trabajo hermoso que hacen cada día, además que no es fácil porque todos los días es un desafío, fuera una vez a la semana puede ser, pero es todos los días. Y todos los días sí, se superan. Vamos a entrar ahora a la sección de preguntas y respuestas que ustedes han dejado a través de la transmisión de Zoom o a través del hashtag FMD2020 en las diversas redes sociales donde nos han seguido durante este conversatorio sobre el futuro de los medios digitales deportivos. Y vamos a comenzar inmediatamente con esta pregunta de Juan Pablo Gatti, de Argentina. ¿Cómo potencian las redes sociales para llegar a esos seguidores? Pueden ser sus seguidores ya captivos o los potenciales seguidores, y yo creo que le voy a dirigir esta pregunta a Roberto Castro de Chalaca, porque lleva mucho tiempo y sabe mucho de esto. Perfecto. Les decía que nosotros hemos tratado de ir innovando en la medida en que las redes han ido avanzando. Un ejemplo que siempre traigo a colación es el de Twitter. Nosotros fuimos uno de los primeros medios en el Perú en tener Twitter. Empezamos a transmitir partidos por Twitter, que es un formato singular que nosotros hacemos hoy vía hilos, ¿no? Transmitimos partidos por Twitter desde el Mundial de Sudáfrica 2010, desde el día de inauguración. Acabamos de cumplir 10 años de transmisiones ininterrumpidas, y lo que hacemos básicamente es casi una radio por Twitter, ¿no? Pero escrita. No es un minuto a minuto como se suele hacer en la mayoría de medios. Es como un narrador,
pero un narrador escrito que te puede poner en un tuit valioso y un hilo de Twitter lo que va ocurriendo en el partido analizado. Antes incluso lo hacíamos de a dos y era una conversación, ahora es individual y además reforzado porque nosotros tenemos un contenido gráfico completo propio de los partidos que se juegan en las distintas categorías del fútbol peruano. Hoy día podemos tener la facilidad que no existía hace unos años de tener las fotos en vivo y esas fotos únicas que son nuestras refuerzan la transmisión que estamos haciendo. En el caso de partidos internacionales también a veces tenemos colaboración con otros medios de afuera y podemos ir teniendo también ese material gráfico que nos permite reforzar las transmisiones. Nosotros encontramos esa vía, por ejemplo, para fortalecer Twitter, porque no solamente te sigue aquel que dice, oye, qué interesante de Chalaca me gusta, no, sino también el que por ahí quiere enterarse de un partido en el que no tiene más información o no tiene cómo seguirlo. Nosotros cuando pensamos en Twitter, pensamos en esa típica salida con alguien que no puedes eludir a la hora que se juega un partido. ¿Y cómo haces? Yo recuerdo que cuando no existían las redes sociales, yo a veces salía, no podía evitar un compromiso y estaba en plena reunión y me iba al baño y prendía mi Walkman en esa época y me podía escuchar un rato el partido. Ahora ese Twitter que simplemente lo tienes en la mesa y te permite ir sabiendo cuánto va cada partido. Han cambiado las cosas, por supuesto. Salieron las aplicaciones. Y las aplicaciones un poco te marcaban una diferencia y te decían, oye, pero ¿para qué siguen transmitiendo en Twitter si hay aplicaciones? Sí, pero las aplicaciones no te comentan el partido, no te lo analizan. Entonces nosotros siempre hemos tratado de dar valor agregado. Algo importante en las redes, creo, para cerrar la idea, es darle a la gente siempre aquello que tú pienses que nadie más lo puede hacer como tú. Probablemente haya quienes se puedan replicar. Nosotros tratamos siempre en De Chalaca de explotar desde ángulos distintos la información que tenemos. Por ejemplo, a partir de las efemérides, que para nosotros son un contenido importantísimo, ¿no? En la pandemia, bien lo decía Borja, se ha recurrido mucho al pasado. Nosotros desde Chalaca siempre hemos hecho el pasado. Chalaca para nosotros, y esto, Ceci, bueno, no tiene nada que ver con el tema de Perú y Chile y la chalaca y la chilena, que es una polémica añeja, pero lo cierto es que para nosotros la chalaca es ir hacia atrás. Y es ir hacia atrás y la pelota tirarla para atrás. Es ir al pasado y rescatar lo mejor del pasado y volverlo una jugada hermosa, que se llame como se llame, es la verdad la jugada más linda del fútbol para nosotros. Y lo cierto es que ir al pasado para mirarlo es como dice el pasado. Hay muchas formas de decir. Tú puedes decir que perdiste un partido 3-1, puedes decir que el otro equipo lo ganó 3-1. Entonces, en esas efemérides es manejarlas, porque, por ejemplo, el 2015 hablábamos de efemérides que habían ocurrido hace 20, 25 años, que hoy en 2020 son de hace 30 o 25 años. Pero hay maneras de presentarlo, y probablemente muchos medios ya vieron lo que tú hiciste en el 2015, han agarrado tu información y la han empezado a reproducir. Nosotros nunca hemos tenido ese recelo de que te reproduzcan y sin citar la fuente, porque lo vemos como inevitable, uno, y dos, al final, en cierta manera, permite que los demás sepan quién lo ha hecho. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos la siguiente vez que toquemos esa información de darle un valor añadido, buscar un ángulo distinto al mismo dato, tratar de darle la vuelta al dato y comparar. Ya no solamente se trata de que Ricardo Gareca hizo 6 goles cuando era jugador con la selección argentina, sino a quiénes les hizo esos 6 goles y de repente quiénes fueron los arqueros. O sea, tratar de variar y darle, eso sí, al público información que tú creas que nadie más pueda tener para que seas único. Y si eres único, en las redes, el que está buscando eso único va a ir a ti. Ahí activa el micrófono otra vez. Muchísimas gracias, Roberto, por tu respuesta, que también siento yo que es respuesta a algo que nos están mandando mucho, es cómo crecer en redes sociales, y ahí tú lo decías bastante bien, es pensar en hacer algo que tú sabes que nadie más va a hacerlo mejor que tú, y ofrecer contenido, un contenido que tú sepas que no está masificado, ¿no? Eso es parte importante, incluso si eso significa convertirte en un nicho también, que es lo que al final te va a generar más público. Así es que gracias por tu respuesta, Roberto. Y vamos ahora con la segunda pregunta que se le quiero hacer a Diego Andrade de Apuntes de Rabona, que lo veo aquí un poquito escondido
al otro lado de mi pantalla. Héctor dice, ¿cómo hacer para no caer en abarcar mucho y ahorcar poco? ¿Qué tan importante es mantener alianzas estratégicas con otros medios en este sentido? Y si de repente alguien también quiere complementar, otro de los exponentes también puede de repente levantar la mano y ahí vamos viendo. Ahí, a ver, habla. Va, no. No. Otra pregunta, Ceci. Sí, vamos con otra pregunta, entonces cuando puedas hablar, ahí nos avisas. Esta pregunta se la quiero hacer a Tatiana. Dice Fernando Quijano, en México el clickbait es recurrente, incluso en diarios y sitios consolidados que tienen mucha audiencia. Y te la hago a ti, Tatiana, porque tú hablaste del tema del clickbait. ¿Qué hacer para competir contra eso? ¿Qué tipo de contenido les ha servido? ¿Diseños, infografías, etcétera? Ok, pues creo que todo parte siempre desde la creatividad. Afortunadamente en el lugar donde trabajo, mi jefe siempre nos dice que no hay, bueno, que no hay ningún jefe, que el jefe siempre tienen que ser las ideas y la creatividad. Entonces, creo que siempre hay que partir de ahí, siempre partir también de la historia de vida, de la historia humana, de lo que hay detrás del deportista, detrás del atleta, detrás de todos los que pues se desarrollan en una cancha, en un octágono, en un diamante. Creo que por ahí habría líneas interesantes y es obviamente mucho más difícil ahondar en una investigación extensa, ahondar en una investigación profunda, a hacer una publicación de las 10 jugadoras más sensuales de la Liga MX femenil. Requiere muchísimo más conocimiento, requiere muchísima más investigación y a final de cuentas son los contenidos que te van a dar. O sea, siento que ahora mismo pues sí están recurriendo demasiado a todo de clickbait para difundir información, no solo de deporte femenil, sino de deporte en general. Pero creo que si lo que quieres demostrar es que tienes un medio de comunicación serio, un medio de comunicación que toma la parte humana de los deportistas, pues es responsabilidad de cada uno de los que forman parte de los medios difundir de manera correcta esta información. Entonces, hay muchísimas vertientes, hay muchas maneras de lograr contenido correcto, de difundir contenido correcto. Bien lo menciona, con infografías, con investigaciones a profundidad. Ahora, por ejemplo, la herramienta de los podcasts también está muy, muy utilizada y ahí puedes contar la historia de cualquier persona, de cualquier deportista. Entonces, siempre hay vertientes. El chiste es saber atacarlas y poner manos a la obra para de verdad hacer una investigación profunda y que entonces llame la atención del espectador. Muchísimas gracias, Tatiana, por tu respuesta. Vamos a seguir ahora con la cuarta pregunta que nos hace el público. Recuerden que pueden también seguir participando a través del hashtag FMD2020. Y esta se la voy a hacer a Salvatore, de Juez Central, porque él habló algo de esto en su charla. ¿Cómo monetizar las redes sociales? Evidentemente no es una fórmula simple llegar y decirla, pero alguna guía a lo mejor puedes darle a quien lo preguntó, Salvatore. Bueno, Cecilia. Hay muchas maneras, como yo les decía, muchas formas. Como yo les decía, es muy importante saber cuál es el objetivo de cada red social y las posibilidades que tiene cada red social y espacios para poder monetizarla. Y otro punto importante, no es solo que eso ocurre muchas veces, cuando uno espera que se acerquen las agencias de publicidad, digamos, los que median entre los clientes y los medios, y que ellos hagan todo el plan de cubrimiento, de cobertura. Pero uno, digamos que yo que ya conozco más o menos la industria, que llevo 9 años en esto y que afortunadamente he tenido participado en varias campañas, uno ya también debe saber qué proponer, buscar uno mismo los medios y proponer. Eso no ocurre mucho, mucha gente espera que los busquen o que el mismo medio de publicidad cree la campaña. Yo soy, digamos, yo soy de la idea de que el medio debe participar activamente en la formulación de la campaña y poder participar, poder proponer nuevos hashtags, poder proponer la red social incluso en la que uno va a hacer la publicidad, porque también dependiendo de la época, del momento,
va a ser mejor hacer la campaña en Instagram, va a ser mejor hacer la campaña en Facebook, en Twitter. Uno que conoce su público sabe qué puede tener mejor resultado. Entonces, digamos que si tú me dices algunos puntos, algunas recomendaciones serían, pues conocer muy bien el público que uno tiene, conocer cuál es el objetivo de cada red social y el momento de cada red social. No es lo mismo hacer hoy una publicidad en Facebook. Hoy, por ejemplo, hoy en día es mejor hacer una publicidad en Facebook que hacerla en Instagram o Twitter, porque en este momento, de acuerdo con los números que manejo con Juez Central, se está moviendo mucho más Facebook que Twitter e Instagram. Y lo otro es, como te decía, participar activamente en la formulación de esas campañas para que el contenido que se vaya a publicitar esté relacionado con el objeto de tu cuenta y sea mucho más orgánico y no tan plástico, por así decirlo. Muchísimas gracias, Salvatore, por tu respuesta. Vamos a continuar ahora con la número 5, que se la quiero hacer a Borja. No lo veo, espero que esté por ahí todavía. Sí, ahí está Borja. Borja Pardo de Esfera Sports. Juan Restrepo pregunta, ¿cómo manejan los derechos de imagen para su contenido de Instagram o en general? No todos tenemos acceso a esos derechos cuando estamos empezando. Y te lo hago a ti, Borja, porque yo he visto, por ejemplo, que de repente hay posteos donde citan a Getty, y Getty es bastante estricto, y no es llegar y poner un crédito nada más con ellos. No sé cómo lo hacen ustedes, pero por eso te pregunto. Te comento, buena pregunta. De hecho, es un tema que recurrentemente me hacen compañeros en el sentido de las fotografías de Getty. La suscripción de Getty suele ser una suscripción que es muy buena, pero también es verdad que es costosa. Esfera nace hace 7 años, nace como una startup que deriva en medio deportivo, y lo que hacemos es directamente llamar a un comercial de Getty explicándole cuál es la tesitura y el contexto económico como medio incipiente que tiene Esfera. El comercial de Getty obviamente no le cobra lo mismo a Clarín, a Diario Marca, que a un medio que acaba de empezar que se llama Esfera. No obstante, era una cuantía económica que para un medio que no tenía ingresos suponía un quebranto importante. También es verdad que queríamos tener cubierto desde el inicio de la vida del medio el tema fotográfico, porque al trabajar ilustraciones, al trabajar portadas, no queríamos tener una laguna legal por ese sentido. Es verdad que a medida que el medio va evolucionando, entran en acción las sinergias. A medida que Esfera gana comunidad, hay plataformas mucho más grandes de Esfera que nos plantean la posibilidad de, oye, colaboramos de alguna manera juntos, y yo que tengo varias licencias de Getty, te puedo ceder una licencia de las que tengo de Getty para que tú y yo podamos establecer mayor, una corporación mayor que, digamos, nos cede esa licencia que tiene a condición de cederle cierto contenido, trabajar, asesorarle, hacerle cierta estrategia. Y quiero complementar esto, que no lo he dicho antes, con la importancia de, creo que un medio, por independiente, por pequeño, por mediano que sea, tiene que llevar a cabo a corto o medio plazo, en algún momento, una línea de agencia. Es decir, creo que todos los medios aquí presentes están atacando de un modo creativo y original la actualidad del deporte, cada uno con sus particularidades, y creo que esa creatividad se puede poner al servicio de clubes, de jugadores, deportistas, marcas. Esfera Sports lo está haciendo desde enero del 2019 y es lo que ha salvado la empresa, porque monetizar únicamente información deportiva en España y en Latinoamérica es utópico. Utópico en el sentido de ganar dinero para mantener una redacción. Otra cosa es un autoempleo. Y creo que la vertiente de agencia es vital desarrollarla cada uno en la medida de sus posibilidades, porque esa creatividad que tienen los medios pequeños, estoy convencido que hay grandes marcas en España y en Latinoamérica que le gustaría contar con ello. Excelente respuesta, Borja. Era un misterio porque en un momento también a muchos se nos ha ocurrido querer abrir un medio y uno piensa, ¿cómo lo hago con las imágenes? Hay muchos que tienen ilustraciones
y a mí me han dicho, tengo ilustraciones por el tema de Getty, es carísimo, pero lo que tú has contado es algo que no sé si a mucha gente se le ha ocurrido, entonces es buenísimo porque desde afuera uno dice, oh, qué susto, pero también es importante establecer que eso no sea una barrera para empezar, ¿no? Tú mismo dijiste, las sinergias aparecen cuando uno ya va caminando, es decir, pisa sobre el vacío que el suelo va apareciendo. Así que eso es buenísimo también de saber, Borja. Gracias por la respuesta. Vamos ahora a dejar que Diego, espero que lo podamos escuchar ahora, responda a la pregunta que le habíamos hecho al principio, de Héctor, que dice, ¿cómo hacer para no caer en abarcar mucho y abarcar poco? ¿Qué tan importante es mantener alianzas estratégicas con otros medios en este sentido, Diego? ¿Me escuchas ahí, Ceci? Ay, sí, te escuchamos despacito, pero te escuchamos. Gracias. Pues gracias por la pregunta, Héctor. Creo que a nosotros nos pasó, a nosotros, como por ahí decía Sebastián, nosotros somos un medio de agenda propia, pero también creemos que descuidar la coyuntura puede ser peligroso, ¿no? Porque en realidad creo que tiene que haber un equilibrio, es decir, tienes tu agenda, pero si tú aprovechas la coyuntura, esos contenidos de agenda tienen mucho más impacto, ¿no? Entonces, en un inicio nos costó, porque hacíamos mucho más contenido de lo que hacemos hoy. Y a lo que nos hemos enfocado es a buscar tirar balas muy precisas, ¿no? Muy precisas que con nuestra agenda intenten, digamos, correr de manera paralela a la coyuntura, ¿no? Creo que de esa manera hemos logrado salvar esta disyuntiva entre mucho o poco, ¿no? Y respecto al segundo punto, que creo que va de la mano, las alianzas nos han ayudado. Creo que algo de lo que estamos viendo en este conversatorio es que el nuevo periodismo deportivo y periodismo en general va a tener que tejer redes más que este modelo anterior de uno contra otro, ¿no? Y a ver a quién le gana. Vamos a tener que ser mucho más colaborativos y más medios independientes como nosotros. Entonces, nosotros hemos podido hacer algunas alianzas, por ejemplo, con Copa 90, este medio inglés audiovisual muy grande, varios periódicos aquí nacionales, y demás, que nos han ayudado para justo estas balas que tenemos muy precisas, porque también somos un equipo limitado, para que estas balas muy precisas, digamos que resuenen y exploten con el mayor impacto posible, ¿no? Entonces creo que esa sería mi respuesta, pensar muy bien tus balas, aunque sean pocas, muy, muy bien mandadas, y apoyarte de esta red estratégica para que tus contenidos tengan mayor visibilidad. Creo que ese es el modelo que nos ha funcionado. Excelente, Diego. Muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos ahora con una pregunta dirigida a Juez Central, directamente. Fútbol a Pulmón, un medio de Argentina, le pregunta a Salvatore, ¿cómo hace Juez Central para hacer una página sin publicidad para ganarse la vida? Aquí en Argentina se habla de que los números de Instagram, por ejemplo, han bajado. ¿Es así en Juez Central también? Bueno, gracias por la pregunta. Primero, yo tengo que aclarar un tema y es que Juez Central soy solo yo. Yo no tengo un equipo detrás, como justamente aclaraba Borja. Soy solamente yo y tengo la ventaja que, digamos, yo no vivo de Juez Central. Juez Central es un proyecto personal que nació como un hobby, ha crecido como no me lo esperaba, pero digamos que sigue siendo un proyecto personal. Yo trabajo como abogado aquí en Bogotá y ese digamos que es mi sustento. Juez Central sigue siendo, digamos, un proyecto pero del cual, digamos, no vivo. Entonces, ¿qué ventaja me da eso? Que al no vivir yo de Juez Central, tampoco es que necesite la pauta obligatoriamente. Entonces, eso me da una ventaja también, es que puedo escoger qué pautas valen la pena y qué pautas no valen la pena. Eso también es algo muy importante. Y muchas veces también por el desespero de conseguir pauta, uno ve que otros medios lo que hacen es, pues claramente, saturar sus redes y sus páginas con pauta que no tiene nada que ver con el objeto de la cuenta. Entonces, digamos que la respuesta sería que yo en sí, afortunadamente, no necesito actualmente una pauta y que a la vez, eso creo que ha sido un punto importante para mí con Juez Central, y es que puedo escoger las pautas que yo quiero. Yo he rechazado muchas pautas porque son productos o servicios que no tienen absolutamente nada que ver con fútbol, por mucho dinero que haya detrás, y ello lo que hace es afectar la credibilidad y también el enfoque de la cuenta. Uno ve
muchas veces cuentas de Instagram, de Twitter, medios que tienen incluso mucho más seguidores que Juez Central y están publicitando, por ejemplo, vestidos de baño, que absolutamente no tiene nada que ver y claramente eso satura a la gente y hace, eso se puede medir, hace que ahí mismo varios seguidores se pierdan. Eso es así, la gente hoy en día sabe que a un clic, está a un clic de distancia de salir, es decir, una mala pauta puede ser peor que, que, que más allá del dinero que se pueda obtener. Ah, y la segunda parte, perdón, Cecilia, decía No, sí, sí. sí, que los números, decía la pregunta, que los números en Instagram han bajado. Bueno, ese es un tema que se ha visto. Yo lo he visto sobre todo en Instagram, en Twitter de pronto un poco, más allá de lo que les contaba de las alianzas y las comunidades. Por eso es importante también en esta época crear esas alianzas y comunidades, porque es claro que sí han bajado los números. Eso es, digamos, algo que se sabe. Pero yo creo que es algo que tiene más que ver con el algoritmo, ¿no? Eso se ha visto en Facebook e Instagram, que ha priorizado otro tipo de contenidos. Uno ve, por ejemplo, las clases, las cuentas y los medios que hacen clases de aeróbicos y todo eso en vivo, que que se ha potencializado muchísimo. Antes no tenía tanta visibilidad, ahora tiene el doble, y claramente eso va en perjuicio de otro tipo de contenido como puede ser el nuestro, que no hay actualidad. Eso es un tema que se maneja a través de algoritmo. Por eso, pues, digamos, la estrategia ha sido crear alianzas y comunidades con otros medios, porque, y esto es algo que también quería decir aprovechando la pregunta que contestó Diego anteriormente, uno no llega solo, como medio uno no llega solo. Cuando Juez Central empezó a crecer con alianzas, incluso con Esfera en algún momento también tuvimos algún intercambio de servicios, porque es que es imposible llegar solo. Para que a uno lo conozcan, tiene que aliarse con otros medios que tengan credibilidad y que también tengan esa potencialidad de crecer. Ya cuando uno crece, si su contenido es bueno y es diferente, va a mantenerse, pero al principio hay que crear alianzas y comunidades, porque si no es imposible llegar. Perfecto, eso también lo decía Tatiana al principio, el tema es que uno no llega solo, es imposible, lo que todos han contado, o sea, de alguna manera Exacto. han tenido que buscar alianzas, porque independiente uno de repente está con esta idea, solo como en tu caso, de repente con algún amigo, un familiar, la esposa en el caso de Borja, y bueno, ¿cómo lo hacemos? Es poner mucho corazón, mucha perseverancia, pero de alguna manera después las cosas empiezan a abrirse y hay que colaborar definitivamente. Juan Pablo Cornejo desde Chile pregunta, hace dos consultas y yo creo que Roberto de Chalaca puede respondernos. ¿Han logrado números como para dedicarse 100% a esto? ¿Vale la pena expandirse hacia la web además de las redes sociales? A ver, es interesante el tema, empiezo por lo segundo, porque creo que varios han hablado y con razón de que hoy muchas páginas terminan siendo un repositorio de lo que se va haciendo en redes sociales. Y yo creo que es cierto, pero igual tiene que ver con la naturaleza de cada cual o con el origen de cada cual es el ADN de tu medio. Nosotros, al ser un medio que empezó como una página web, hemos hecho diversos intentos a veces de generar contenido solo para redes, que lo hacemos también, o para otras plataformas. Nosotros hemos tenido programas en radio y en televisión, en cable, hemos publicado 10 libros, o sea, nos hemos ido por distintos lugares, pero siempre la página web ha terminado siendo lo más importante porque empezamos allí, ¿no? Y entiendo que a cada uno le pasará distinto en función de aquel lugar donde empezó y donde la gente lo identifica más. También puede pasar que algo de lo que haces por allí se vuelva tu espacio principal porque le ganó a todo lo demás, no solo en audiencia, sino también en identificación. Entonces, yo creo que a veces los creadores de contenido tendemos, la industria nos sesga a hacerle demasiado caso a dónde están nuestros principales números, quiénes son los que más nos siguen, dónde hay más volumen. Y no siempre es el volumen. Yo les mostré un gráfico de PAI donde estaban los públicos a los que atendemos. A ver, ese público pequeño de historia y estadísticas es pequeño en número, pero es el que te compra cualquier cosa. Si yo mañana saco un polo con el logo de Chalaca, me lo compra si es que tiene por ahí de repente jugando con algún dato que le interese. Es el que nos compra los libros que sacamos. Los libros no son un producto masivo. No son un producto masivo, por lo menos en el Perú no lo son. Tienes
un público muy específico de nicho que te lo compra. Bueno, es a ese público al que nosotros nos dedicamos más, por más que sea el más pequeño en porción de los que nos siguen en otras plataformas o en toda la operación en general. Entonces, hay que saber qué le das a cada uno. El público que mostré en verde, que es el público de los que nos sigue por opinión o demás, te da prestigio, porque es el público al que las marcas generalmente se dirigen, el joven de nivel socioeconómico A, B, que tiene más poder adquisitivo, tiene estudios superiores y quiere una opinión un poco más técnica de algunos temas relacionados con el fútbol. Bueno, ese público te da prestigio porque al final es el que te permite exponerte, que otros medios te reboten en algún caso y demás. Entonces, es diferente. El público que nos sigue por el ascenso es otro público, como les decía, que le interesa realmente solo el resultado del partido de su equipo y por ahí ver algunas fotos, entonces te da volumen. Creo que cada experiencia tiene que ver con qué cosa tú le das, ¿no? Al público y verlo. Y sobre el tema de sobrevivir o de poder subsistir a partir de lo que haces, nosotros de Chalaca hemos pasado por distintas etapas. Hasta el 2014, hasta el Mundial de Brasil, lo nuestro fue inversión pura. No quiero ni pensar en cuánto invertimos no solamente de mi parte, sino de todos los que me han ido acompañando en el equipo, porque creo que Chalaca es algo que sentimos muy propio. Hemos mantenido siempre la lógica de vestuario nosotros, de equipo de fútbol. Incluso tenemos una camiseta que se va entregando con un dorsal a la gente que va pasando y que se identifica, que se vende también al público, pero que nos identifica como jugadores del equipo. La gente ha ido aportando y también recibiendo los beneficios de lo que se ha ido obteniendo. Desde 2014 ya hemos tratado de que el negocio se sostenga por sí solo. No es algo para, como bien decía Borja, es imposible vivir solamente de hacer esto. La vertiente de agencia es muy interesante. Nosotros hemos encontrado muchas opciones, somos proveedores hoy día de distintos estamentos de contenido del fútbol peruano, de distintos organismos, instituciones, porque manejamos un buen contenido fotográfico, porque podemos producir libros, ¿no? Los libros que hacemos, hemos hecho libros independientes, solos, que no los recomiendo, porque es una tarea titánica, y hemos hecho libros con editoriales importantes como Planeta o Penguin Random House, en un modelo en el que nosotros producimos el contenido y ellos lo publican y se encargan del negocio que ellos saben. Ese es el mensaje al final, y creo que lo han dicho bien, sinergias, alianzas. ¿Quién sabe mejor, de repente, en este grupo, que Salvatore de manejar grandes audiencias y enganchar? Entonces, si algún día tenemos que hacer algo, le tocaremos la puerta a Salvatore y él es el experto en eso. Y así por el estilo. Cada cual creo que tiene que reconocer, a veces en estas cosas queremos ser muy celosos en nuestros territorios y en nuestros espacios, y creo que más bien se trata de apoyarse, de entender que no necesariamente en todo. Yo cierro esta parte diciendo que nosotros nos ayudó muchísimo, muchísimo el apoyo incondicional de Daniel Pereo, que es el principal relator deportivo del Perú, que en paz descanse, falleció antes del Mundial de Rusia, bastante joven. Daniel fue un gran amigo y era el principal narrador peruano, y lo recuerdo, hicimos 3 libros con Daniel, pero con Daniel entendimos nosotros algo fundamental. No te sirve de nada tener a ti la información guardada en tus libros, en tu biblioteca, de un montón de partidos históricos, si no sabes cómo comunicársela a la gente. Él era un magnífico comunicador y nos ayudó mucho a entender eso, que a veces el que cree tener muchos libros y saber mucho de fútbol se siente erudito y dice, bueno, yo sé, pero ¿de qué te sirve saber si no lo sabes decir? Entonces, tienes que buscar siempre rodearte de quien llegue mejor al público al que quieres estar. Eso me parece bien importante. Y gracias a eso nosotros hemos podido ya construir en estos años un medio un poquito más tradicional en lo organizativo. Ya tenemos oficina hace unos 5 años. Y ahora el teletrabajo nos ha devuelto a estar en casa y sabemos cómo hacerlo, como les decía, porque fue así como trabajamos los 8 años anteriores. Así que es parte de la vida.
Muchísimas gracias, Roberto. Una pregunta súper completa, pero ya llevamos casi 2 horas, fíjense, han pasado volando porque son tantos los insights, las experiencias, las enseñanzas, las lecciones, la inspiración de todos nuestros expositores de sus diversos medios, que realmente se ha pasado muy, muy rápido el tiempo. Y voy a cerrar con la última pregunta de César Lozano para Tatiana Briceño. ¿Qué te inspiró para hacer campeonas? Gracias, Ceci. Y bueno, gracias, César. Creo que, como lo mencioné en un principio, Campeonas nace de una necesidad de que las deportistas, las futbolistas tuvieran un espacio que lo sintieran propio, que sintieran que en ese espacio tienen una voz que va a apoyarlas de diversas maneras y además un espacio donde sus historias van a ser contadas de manera digna, de manera buena, de manera honesta y objetiva. Entonces, nace a la par de la Liga MX Femenil, iniciando como un espacio exclusivo para la Liga MX Femenil y ya después, viendo la necesidad de tener un espacio para el deporte femenil en general, nos ampliamos un poco más a cubrir, sí, el fútbol femenil y la Liga MX Femenil con especial énfasis, pero también cubrir otras disciplinas pues importantes alrededor del mundo y bueno, dándole siempre su lugar a México. Muchísimas gracias, Tatiana, y con tu respuesta ya estamos cerrando, llegando al final de este conversatorio fantástico sobre el futuro de los medios digitales deportivos. Recuerden que esto va a quedar grabado, por lo tanto, si no lograron escucharlo todo, y yo les recomiendo además porque hay muchísimas preguntas que no pude formular por un tema de tiempo, si no estaríamos 2 horas más todavía, pero que también han sido respondidas dentro de lo que ya han expuesto todos nuestros charlistas. Entonces, en ese sentido, les recomiendo tomarse el tiempo, otras 2 horas, y volver a ver, escuchar con atención todo lo que nuestros diversos fundadores y nuestros diversos expositores han contado sobre su experiencia con sus diversos medios, porque ahí está la respuesta de todo. Estoy segura que muchos de los colegas o futuros colegas o de la gente que quiere fundar medios o que está en ese proceso en este momento y tiene muchas dudas y quiere saber si realmente se puede lograr, van a encontrar respuestas, van a encontrar ideas, van a encontrar inspiración, van a encontrar empuje. Así es que vuelvan a escucharlo, esto va a quedar en las redes sociales, estoy segura, de Apuntes de Rabona, lo vamos a estar difundiendo, por cierto, todos en nuestras cuentas, para que lo vuelvan a ver, y quiero agradecer nuevamente por su tiempo, por contarnos su historia, contar su experiencia dentro de la pandemia y como medio independiente deportivo en general, en lo digital, a Apuntes de Rabona con Diego Andrade, a Campeonas MX con Tatiana Briceño, a De Chalaca con Roberto Castro, Enganche con Seba Varela del Río, que se tuvo que ir hace un ratito porque tenía justo programa de radio, Juez Central con Salvatore Marcenaro y Esfera Sports, por cierto, con mi gran amigo Borja Pardo. Así es que un abrazo gigante para todos ustedes, amigos que han expuesto hoy día, que sigan teniendo éxito y crecimiento con sus medios, que de alguna manera puedan llegar a ser lo que ustedes siempre soñaron que fueran, y también a quienes nos han sintonizado en las diversas redes sociales de Apuntes de Rabona, de todos los medios que han estado transmitiendo también simultáneamente, y aquí en el Zoom con preguntas súper, súper importantes y bien interesantes. Así es que una vez más les recomiendo ver el replay para que puedan escuchar bien y con más profundidad y encontrar ahí las respuestas que por ahí no les pudimos dar ahora, porque estoy segura que van a tener muchos más clics todavía que en este vivo. Así es que muchas gracias nuevamente, gracias a Apuntes de Rabona, a DeTaco de México y Argentina respectivamente por la organización, y saludos a todos, que tengan un excelente resto de semana, de mes, y que esto del coronavirus se acabe pronto. Así es que cuídense mucho, sean responsables, quédense en la casa, usen mascarilla y manténganse seguros. Mucho éxito, cariño para todos. Chao, gracias.